Después de socializar un poquito y de hablar con ellos, nos vamos ya a Beirut. Y hemos descartado la opción que teníamos pendiente del autostop porque nos han dicho que no es muy factible. Yo incluso he pensado en una vez que a lo mejor si iban a Beirut podíamos ir conmigo. Yo también lo he pensado. Pero como no lo han dicho. Mira, esto que era como que continuaba por aquí o que iban a hacer una arcada para afuera así en plan gótica. Asociación Caritativa Maronita, bueno, Hveil es Biblos, es otro nombre para Biblos, fundada en 1902. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy yo otra vez, Behara el Juri, el primer presidente maronita, claro, del Líbano independiente. A ver si hoy os contamos más o menos cómo fueron las cosas aquí desde que se fueron los franceses en los 40 hasta que estalla la guerra civil en el 75. Lo primero que hay que entender es que el Líbano es como dos países en uno. Por un lado, un Estado-nación a la europea, con un pacto nacional válido para todo el mundo, y por otro lado, un Estado confesional donde cada secta religiosa tiene sus leyes, jueces y líderes. Y tenemos 18 sectas oficiales, 12 cristianas, 4 musulmanas, suníes, chiíes, dodecimanos, alawíes e ismailíes, drusos y judíos. Y la forma en que se divide el poder genera unas dinámicas muy específicas. Por ejemplo, como el presidente siempre será maronita, habrá una lucha interna entre los apellidos maronitas prominentes por hacerse con el poder, y al mismo tiempo, cualquiera que quiera ser presidente tendrá que ganar apoyos de otras comunidades y entrar en un complejísimo juego de alianzas, intereses y continuos cambios de bando. Y lo mismo pasa con los sunitas por ver quién será primer ministro y así sucesivamente. Además, en parte por estas divisiones, el ejército libanés será hasta después de la guerra casi simbólico, y en ningún caso lo suficientemente fuerte como para defender su territorio o para oponerse a guerrillas personales de los señores cuasi feudales de cada comunidad. Como veis, es lo mismo, la misma tensión entre la concepción de Estado-nación y lo que sería su representación militar, el ejército libanés, y un Estado confesional, con milicias personales de cada líder comunitario. Vale, pues con estas condiciones, bienvenidos al Líbano independiente y a su contexto. Para empezar, tenemos una crisis económica brutal, y para continuar, en el 48, Israel declara su independencia como Estado en lo que hasta entonces era el protectorado inglés de Palestina, y Líbano, como el resto de países árabes, le declara la guerra. En el 49 ya hemos firmado el armisticio, y de los más de 700.000 refugiados palestinos que la guerra genera, más de 100.000 acaban en Líbano, y en contra de su voluntad y de la nuestra, se quedarán mucho tiempo. De hecho, la ONU se volvió a mostrar como un organismo poco fiable para los árabes, ya que no cumplió su resolución 194 de 1948, que estipulaba que los refugiados podían volver a sus casas al fin del conflicto bélico. Así que los palestinos se quedaron en Líbano, y a los maronitas nos preocupaba el desequilibrio demográfico que esto traía, ya que la gran mayoría de los palestinos eran musulmanes. Así que la población libanesa se va dividiendo entre quien apoya a los palestinos y quien recela de su presencia. Y toda esta devoción súper icónica de la imagen, la Virgen, colores, estos cuadros así con intención vanguardista, rodeando el centro católico románico, es raro, ¿no? Estamos mirando, en principio tomarnos una cerveza y cuestan, la primera que hemos visto 4.000, que sería el equivalente a, yo que sé, 3 euros y pico. Y... Pero no lo tienes que comparar con los euros, eso es eurocéntrico. Tienes que pensarlo en comparación con lo que vale aquí un trayecto en bus, por ejemplo, de Beirut a Trípoli, o en lo que vale un zumo de naranja, o en lo que vale una comida, un falafel. Bueno, pues entonces vale mucho más todavía. Vale, por ejemplo, 2.000 es lo que cuesta ir desde Beirut hasta Trípoli, en el bus este barato, 2.000. Y la cerveza aquí vale 8.000. O 1.000 y pico es lo que valía un bocadillo de falafel gigante que una persona se llena, 1.000 y pico. Y una cerveza aquí vale 8.000. Cuesta lo mismo que la entrada al castillo, al recinto arqueológico. Exacto. Sí, por ejemplo, eso. Al final había un sitio aquí en el que comprar guay. Estos valen 2.000 cada uno. Pero esta es la entrada en el bote. Lo que entra en el bote son los plátanos. Venga, pues vamos a seguir que los 50 vienen moviditos. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Camille Chamoun, el presidente, también maronita, que siempre tiene que ser maronita el presidente, que sucedió a Al-Juri, que lo que nos ha contado, claro, es que se fue rodeado de escándalos de corrupción, un clásico.
Bueno, pues yo soy del Partido Liberal y he sido, antes que presidente del Líbano en el 52, embajador del United Kingdom y de los United States. Vamos, que soy mucho mejor que el Juri. ¿Dónde va a parar? A mí todo esto del Estado confesional, con sectas religiosas y familias mafiosas con ejércitos personales, me parece un atraso enorme. Y de hecho, me propongo quitarles poder militar y político a esas familias. Algunos de estos apellidos se conocen aquí desde tiempos otomanos. Otros aparecieron en tiempos de los franceses, y todos se enriquecieron y ganaron poder en la etapa de Juri. Así que ya estaba bien. En la lucha entre un Estado nacional y uno confesional yo tenía muy claro de qué lado estaba, tanto que en el 57 tengo que enfrentar a las familias feudales en lo que se llamó la Guerra de los Pashás. Por otro lado, a nivel internacional, la creación del Estado de Israel genera una ola muy potente de nacionalismo árabe en su contra en los 50, que se fortalece con la llegada de Nasser al poder en Egipto, que se convierte en el líder del movimiento panárabe por excelencia. Sheldon Cooper presenta Diversión con banderas. En el 55, en plena Guerra Fría, se produce el Pacto de Bagdad, un acuerdo militar antisoviético, siguiendo el modelo de la OTAN, entre Reino Unido, Turquía, Irak, Irán y Pakistán. Nasser lo ve como una amenaza a la causa árabe y me acusa a mí de apoyarlo, lo cual me granjea gran impopularidad entre los libaneses musulmanes. Bueno, que apoyaras el Pacto de Bagdad fueron suposiciones, pero es que luego en la crisis de Suez quedó muy claro de qué lado estabas. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Rashid Karami y soy el primer ministro del gobierno de Shamoun. Por tanto, soy musulmán suní, porque siempre el primer ministro tiene que ser suní. Bueno, pues yo soy naserista y claramente pro-palestino. Ya os contarán en detalle la crisis de Suez cuando estéis en Egipto, pero Shamoun siguió ganando impopularidad entre los musulmanes porque no cortó relaciones diplomáticas con Francia e Inglaterra después de que invadiesen Egipto en el 56. La cuestión es que Nasser perdió militarmente, pero triunfó moralmente sobre Occidente en esta crisis, y el optimismo panárabe creció, llegando a su cenit en el 58, cuando Egipto y Siria se unieron en la República Árabe Unida. Diversión con banderas. Esta unión era parte del viejo sueño de la gran patria árabe y levanta a sus partidarios en Líbano, Irak o Jordania. En el mismo año, en Irak triunfa la revolución del general Abdel Karim y el rey hashemita, pro-inglés, es ejecutado. Su asustado tío, que gobierna también por obra y gracia del United Kingdom en Jordania, llama a las tropas inglesas a protegerle y no sucede nada. Pero aquí en Líbano nos levantamos para pedir la anexión a la República Árabe Unida. Y yo, claro, como los ingleses ya están en Jordania, pues llamo a los americanos. Y en unos 3 meses yo salí de la presidencia y todo se calmó. A lo bonzo, ¿no? Vámonos para allá. Venga. ¿Todo recto o qué? Sí, sí, sí. Ya. Pero es recto y es un buen rato, además. And then there is a bridge. Yeah. Okay? Yes. When you see the bridge, take a right. Sí. Keep going right, and then you will see like a small area over there. Sí. It's called Shar al-Khoury, if you lost. Shar? Shar al-Khoury. Y ahora los 60. ¿Dónde va a parar? Otro rollo, nada que ver, como los felices 20 en Europa. Todos pensábamos que la guerra era ya cosa del pasado. Inversión extranjera, negocios, hoteles, nuevos millonarios, glamour, éxito, desarrollo. Vamos, prosperamos todos. Bueno, todos menos la población chií del sur que seguía estando empobrecida y por supuesto los refugiados palestinos que, como no se quería que arraigasen para no descompensar el equilibrio demográfico, salvo excepciones, no podían tener propiedades o negocios en Líbano. De hecho, todavía están como flotando en ningún sitio, ni Juri ni ninguno de sus sucesores les facilitaron la ciudadanía. La mayor parte del mínimo acceso que tienen a servicios de salud o educación lo provee la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, no el Estado libanés. Pero bueno, recordemos que la UNRWA pertenece a la misma ONU que resolvió que los refugiados pueden volver a sus tierras, pero que no lo cumple con los palestinos. Then it's facing it, there's a road. So whenever you ask anyone where the Al-Amin Mosque, they will tell you. Ajá. Ok. Vale. We can go walking, ¿no? Ya. Gracias. Si je peux. Je marche pour ¿Uy? Vale. Hemos estado medio perdidos mazo de rato, pero finalmente estamos llegando a un buen sitio gracias a este hombre. Bueno, pues por si os estabais aburriendo, en el 67 hay una nueva guerra con Israel.
Llegan más refugiados palestinos al Líbano y esta vez vienen armados y organizados para seguir la guerra con Israel desde aquí. Y lo hacen. Israel entonces responde con ataques en suelo libanés y se produce una miniguerra entre el débil ejército libanés y los guerrilleros palestinos. Los palestinos eran mucho más fuertes y en el 69, en los acuerdos del Cairo, el Estado libanés reconoce a la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, la libertad, textualmente, de los refugiados y campos de refugiados palestinos en suelo libanés para participar en la Revolución Palestina. Es decir, en cierto sentido, se crea un Estado dentro de otro Estado. Los maronitas se oponen de inmediato a este acuerdo y el partido falangista, fundado por Pierre Gemayel, cabeza de una de las familias maronitas más importantes como partido cristiano de derechas en el 36, comienza a entrenar y armar a hombres jóvenes como respuesta a los acuerdos del Cairo. Y si os estabais preguntando, no es casualidad. Toman el nombre y la inspiración de la falange española de José Antonio Primo de Rivera, así como del fascismo italiano. Pues eso, que ya en marzo del 70 se dan pequeñas escaramuzas entre falangistas y palestinos en las calles de Beirut. Claro, venimos de Biblos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ya está. Está, ya hemos llegado. Oh non. Mais tu veux quelque chose à boire ou de l'eau? Tu veux de l'eau? Non, je vois, Tu veux Tu veux un poco de agua? Un peu Que va- d'eau, quelque chose à boire? Non, merci. Non, merci à toi. Je vais aller à la maison. Mais tu peux Ya una hora con nosotros andando, dándonos en internet. Merci, merci. Au revoir. Por otro lado, la batalla entre el Estado y las familias feudales por el poder vuelve a cambiar de fase. En septiembre del 70, mientras el ejército jordano está atacando a sus guerrilleros palestinos y muchos de ellos están llegando al Líbano, es elegido presidente Suleiman Frangi, otro cabeza de familia maronita cuyo feudo es la región de Sgorta, en el norte. Frangi había sido acusado en los 50 de asesinar a varios miembros de un clan cristiano rival, al más puro estilo mafioso, y había huido a Siria, donde hizo amistad con Hafez al-Assad, que llegaría al poder en Siria en el 71. Los cargos, sin embargo, no le impidieron ser presidente con el apoyo de facciones cristianas, musulmanas, drusas, de izquierdas y de derechas. Lo que los unía a todos era la promesa de Frangi de mantener el régimen feudal, de mantener el poder en manos de los jefes de familia. Las milicias personales de cada capo se van armando y todo está ya listo para que en el 75 explote la guerra. La guerra a través de los ojos de una niña, por Cristiano Hackett. Scettro del re, Jordi potrà ne